Andrei Chikatilo, conocido como el Carnicero de Rostov, fue uno de los asesinos en serie más terribles de la historia. Su reino de terror se extendió durante más de una década, dejando un rastro de horror y muerte. Aterrorizó a la Unión Soviética a finales del siglo XX. Sus crímenes fueron brutales e impactantes. El nombre de Chikatilo infundía miedo en los corazones de muchos. Era un depredador en el sentido más estricto de la palabra. Las autoridades lucharon por atraparlo durante años. El apodo de El Carnicero de Rostov se lo ganó a pulso. Para comprender su transformación en un asesino, debemos observar su infancia. El viaje comienza en un pequeño pueblo de Ucrania. Andrei Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en el pueblo de Yablunchne, Ucrania. Su infancia estuvo marcada por las dificultades y la adversidad. Creció durante una época de hambruna y agitación política. Estas condiciones dejaron profundas cicatrices en su psique. Su familia era pobre y a menudo luchaba por sobrevivir. El padre de Chikatilo fue reclutado por el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Esto dejó a su madre sola para mantener a la familia. Las historias de canibalismo durante la hambruna atormentaron sus primeros años. A pesar de su juventud problemática, Chikatilo era un estudiante brillante. Destacaba en el ámbito académico y albergaba sueños de una vida mejor. Sin embargo, las semillas de la oscuridad ya estaban plantadas. A medida que Chikatilo crecía, sus oscuros impulsos comenzaron a aflorar. Empezó con pequeños actos de desviación. Su fascinación por la violencia y el control se hizo más fuerte. Su primer ataque conocido ocurrió en 1978. Atrajo a una niña de 9 años, Yelena Sakontova, a una zona aislada. Allí, la agredió brutalmente y la asesinó. Este acto marcó el comienzo de su ola de asesinatos. Durante los años siguientes, los crímenes de Chikatilo se intensificaron. Elegía como objetivo a personas vulnerables, a menudo niños y mujeres jóvenes. Su método era escalofriantemente sistemático. Las autoridades estaban desconcertadas por los crímenes. Chikatilo parecía operar con impunidad, evadiendo la captura una y otra vez. La pregunta seguía siendo, ¿cuándo terminaría su reino de terror? El modus operandi de Andrei Chikatilo era metódico y brutal. Tenía un patrón específico que seguía con cada víctima. Chikatilo solía elegir como objetivo estaciones de tren o paradas de autobús. Estos lugares eran frecuentados por personas que estaban solas y vulnerables. Se acercaba a sus víctimas ofreciéndoles comida, dinero o ayuda. Su comportamiento era amable, lo que hacía fácil ganarse su confianza. Una vez que aislaba a su víctima, comenzaba el verdadero horror. Chikatilo a menudo ataba y amordazaba a sus víctimas para evitar que escaparan. Las agresiones eran violentas y sádicas. La mutilación de sus víctimas era una característica distintiva de sus crímenes. La capacidad de Chikatilo para mezclarse con la sociedad era asombrosa. El verdadero alcance de sus crímenes no se revelaría hasta mucho más tarde. El rastro de terror que dejó Andrei Chikatilo fue largo y sangriento. Cada asesinato aumentaba la creciente sensación de miedo en la comunidad. Las autoridades estaban bajo una inmensa presión para atrapar al asesino. A lo largo de la década de 1980, el número de víctimas de Chikatilo siguió aumentando. Se cobró la vida de más de 50 víctimas, cada crimen más atroz que el anterior. Las víctimas iban desde niños pequeños hasta adultos. Sus cuerpos a menudo se encontraban en zonas apartadas, mutilados hasta quedar irreconocibles. El miedo en la comunidad era palpable. Los padres no dejaban salir a sus hijos a la calle. Las mujeres tenían miedo de viajar solas. Las autoridades pusieron en marcha extensas persecuciones, pero Chikatilo seguía en libertad. La pregunta que todos se hacían era, ¿quién podría detener a este monstruo? La investigación de los crímenes de Andrei Chikatilo fue compleja y desafiante. Las autoridades tenían dificultades para conectar los puntos. Al principio, las fuerzas del orden creían que se enfrentaban a varios asesinos. La brutalidad y la aleatoriedad de los asesinatos sugerían la existencia de varios autores. Esta teoría obstaculizó la investigación y condujo a varias detenciones erróneas. El avance se produjo en 1984. Chikatilo
fue detenido por comportamiento sospechoso cerca de la escena de un crimen. Sin embargo, debido a la insuficiencia de pruebas, fue puesto en libertad. Esta casi detención puso de manifiesto los retos a los que se enfrentaban los investigadores. Se enfrentaban a un depredador astuto y escurridizo. Se creó un grupo de trabajo para analizar las similitudes entre los casos. La red se iba cerrando lentamente sobre él. La búsqueda de Andrei Chikatilo se intensificó a medida que el grupo de trabajo reunía más información. Las autoridades estaban decididas a llevar al asesino ante la justicia. Se desplegaron operaciones de vigilancia y encubiertas para atraparlo con las manos en la masa. El comportamiento de Chikatilo se volvió cada vez más errático. Se volvía más audaz con cada asesinato, asumiendo mayores riesgos. Esta arrogancia sería su perdición. El grupo de trabajo vigiló de cerca sus movimientos, esperando el momento oportuno para atacar. En noviembre de 1990, Chikatilo fue finalmente capturado. Fue visto realizando actividades sospechosas cerca de una estación de tren. Agentes de incógnito lo detuvieron para interrogarlo. Las manchas de sangre en su ropa lo relacionaron con la última víctima. La detención marcó el final de una larga y ardua investigación. La captura de Andrei Chikatilo fue un hito importante en la investigación. Marcó el final de su ola de asesinatos y el comienzo de su ajuste de cuentas legal. Chikatilo negó inicialmente todas las acusaciones. Mantuvo una fachada de inocencia, alegando ser víctima de una confusión de identidad. Sin embargo, las pruebas contra él eran abrumadoras. Los investigadores encontraron muestras de sangre y tejidos que coincidían con las de las víctimas. Sus coartadas se desmoronaron bajo escrutinio. El proceso de interrogatorio fue intenso y agotador. Los expertos forenses y los psicólogos trabajaron juntos para romper sus defensas. Chikatilo acabó confesando sus crímenes. Sus relatos detallados de los asesinatos eran escalofriantes. La confesión fue un punto de inflexión en el caso. El juicio de Andrei Chikatilo comenzó en abril de 1992. Fue uno de los casos penales más mediáticos de la historia soviética. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, familiares de las víctimas y curiosos. El ambiente era tenso y cargado de emoción. La defensa de Chikatilo intentó alegar enajenación mental. Afirmaron que no era responsable de sus actos debido a una enfermedad mental. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas abrumadoras de su culpabilidad. Los testimonios de los expertos y los análisis forenses dibujaron una imagen clara de sus crímenes deliberados y calculados. El juicio duró varios meses. Cada sesión revelaba detalles más horribles sobre las acciones de Chikatilo. En octubre de 1992 se dictó el veredicto. Andrei Chikatilo fue declarado culpable de 52 cargos de asesinato. Tras su condena, Andrei Chikatilo fue condenado a muerte. La sentencia marcó el final de su reino de terror. Sin embargo, el impacto de sus crímenes siguió resonando en la sociedad. Las familias de las víctimas lucharon por encontrar la paz. Chikatilo pasó sus últimos días aislado. Mostró poco remordimiento por sus actos, manteniendo una actitud fría y distante. Las evaluaciones psicológicas confirmaron su falta de empatía y su profunda psicopatía. El 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo fue ejecutado de un único disparo en la nuca. Su muerte trajo una sensación de cierre, pero los recuerdos de sus crímenes no pudieron ser borrados. La comunidad se había librado finalmente del monstruo que los había atormentado durante años. La ejecución marcó el final de un capítulo horrible en la historia del crimen. El legado de los crímenes de Chikatilo influiría en las fuerzas del orden durante años. El impacto de los crímenes de Andrei Chikatilo en la sociedad fue profundo. El miedo y la ansiedad que infundió en la comunidad no tuvieron parangón. Sus actos dejaron una cicatriz imborrable en la conciencia colectiva de la Unión Soviética. El caso provocó cambios significativos en las fuerzas del orden y en las técnicas de investigación criminal. Las autoridades reconocieron la necesidad de una mejor coordinación y comunicación. El uso de perfiles psicológicos se hizo más frecuente para resolver crímenes. Estos cambios tenían como objetivo evitar que tales horrores volvieran a ocurrir. La cobertura mediática del caso también tuvo un impacto duradero.
Llamó la atención sobre las vulnerabilidades de la sociedad y la importancia de la seguridad pública. La comunidad se volvió más vigilante, al darse cuenta de que los monstruos podían esconderse a plena vista. Las lecciones aprendidas del caso Chikatilo dieron forma a las políticas y prácticas futuras. La historia de Andrei Chikatilo es un aleccionador testimonio de las profundidades de la depravación humana.